Hola a todos, mi nombre es Jill Moreno y en esta tarde vamos a hablar acerca del informe de coyuntura que hemos logrado hacer junto a mis compañeros. Ya cada uno se irá presentando más adelante. Es importante empezar a hablar en que nosotros hemos elegido al país de Singapur para analizarlo. En este caso, Singapur es un país insular que está conformado por 64 islas. Se encuentra en el estrecho de Malaca, entre Indonesia y Malasia. Y esta ubicación, de hecho, es una característica principal, ya que por aquí, por este estrecho, es donde circula el 40% del comercio mundial. Por eso Singapur es considerado un hub logístico y financiero. Es importante, por ello, analizar sus principales indicadores, ¿no? El principal indicador de Singapur en lo que es economía real es el PIB. Respecto al PIB, podemos ver que ha sufrido un cambio, de hecho, favorable del 2023 post pandemia al 2025. Y también lo podemos ver esto respecto al promedio mundial. Este es el proyectado del 2025 y este es el promedio mundial. Entonces, como podemos ver, está por encima y se considera un PIB en crecimiento respecto al promedio mundial, lo cual hace que la situación económica de Singapur evidencia obviamente una fortaleza estructural excepcional. Otro de los indicadores que vamos a tratar es el mercado laboral y la tasa de desempleo dentro de economía real. El mercado laboral y la tasa de desempleo, bueno, Singapur mantiene uno de los mercados laborales más dinámicos y eficientes y de hecho estos son los tres indicadores que se evalúan principalmente, la tasa de desempleo y el cambio de empleados. Por ejemplo, el primer indicador que podemos analizar aquí es que para el segundo trimestre del 2025 existían 12.900 empleados y para el tercer trimestre esto incluso superó el 50% a 29.900 empleados. Esto que se debe principalmente al crecimiento del sector manufacturero, lo que también afectó al PIB, ya que representa este sector entre el 20 y el 25% del PIB. Y respecto a la tasa de desempleo, podemos ver que se mantiene en un 2%, lo cual también es favorable, ya que por más que ingresen nuevas personas al mercado laboral, este mercado laboral las absorbe, pero mantiene esta tasa de desempleo sin que incremente. Ahora, un punto importante a señalar dentro del mercado laboral es que un reto para Singapur no es el desempleo en sí, porque sí tienen empleo disponible. Un reto es el talento que no está capacitado para afrontar las nuevas especializaciones y digitalizaciones ahora con la inteligencia artificial que pide el mercado, ¿no? Eso es lo que necesita, lo que ve como un reto el país. Y bueno, ya para terminar el tema de la inflación, ya entrando a los mercados financieros, la coyuntura inflacionaria de Singapur se define por una normalización exitosa. Como podemos ver, efectivamente, Singapur tiene dos indicadores de inflación, la inflación general y la inflación subyacente. La general incluye todos los costes de vida y la subyacente incluye los costes de vida sin considerar temas de transporte y temas de arriendo o vivienda, ya que estos dos puntos que he mencionado se ven afectados por fuentes externas y no las toman en cuenta al momento de analizar la salud de los precios. Como podemos ver, tanto la inflación general como la inflación subyacente para el 2025 en un proyectado se cerraban en 0.9%, lo cual hace que esta obviamente sea una fortaleza que permita que el poder adquisitivo de los residentes se mantenga estable en un mercado laboral en pleno empleo. Es importante señalar que esta desinflación que se ha visto ya en el 2025 se debe principalmente a dos factores. Uno, la reducción de precios en las importaciones y el segundo es a las subvenciones gubernamentales, tanto en temas de transporte como en temas de salud y de educación, que esto ha ayudado y ha servido como un amortiguador. Por tanto, se puede decir que las proyecciones son extremadamente positivas, comparándolas obviamente con economías avanzadas. Continuando con la presentación, mi nombre es Kenji Cruz y voy a hablar sobre la estabilidad macroeconómica y financiera de Singapur. Singapur presenta un entorno macroeconómico estable en el año 2025. La inflación se mantiene por niveles bajos y controlados alrededor del 1 al 1.2% como se muestra en el gráfico. Esta situación permite preservar el poder adquisitivo y genera condiciones favorables para el ahorro y la inversión. El crecimiento económico estimado para el 2025 es cercano del 4%, impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones, el sector tecnológico y los servicios financieros, que constituyen principalmente
los motores de la economía de Singapur. Asimismo, el país mantiene una sólida disciplina fiscal, un superávit externo y una elevada credibilidad institucional, lo que reduce la volatilidad macroeconómica y fortalece la confianza de los agentes económicos. En el ámbito financiero, Singapur es uno de los principales centros financieros a nivel mundial. Su sistema bancario es sólido, bien capitalizado y estrictamente está regulado por la Autoridad Monetaria de Singapur, lo que limita los riesgos sistémicos y refuerza la confianza de los inversionistas internacionales. Como política monetaria y financiación y tipo de cambio, tenemos que a diferencia de la mayoría de economías, Singapur no utiliza los tipos de interés como un instrumento principal de política monetaria. En su lugar, la Autoridad Monetaria de Singapur gestiona el tipo de cambio del dólar de Singapur dentro de una banda controlada frente a una cesta de monedas, permitiéndonos ajustar gradualmente para controlar la inflación y sostener el crecimiento económico. Durante el 2025, el tipo de cambio del dólar de Singapur frente al dólar estadounidense se ha mantenido estable en un rango aproximado de 1,34 a 1,36, lo que refleja la fortaleza macroeconómica del país y su baja inflación relativa. Las tasas del mercado monetario se sitúan en entre 2,5 y 3%, lo que implica un costo financiero moderado para las empresas y hogares. Finalmente, el bajo riesgo del país y la estabilidad del tipo de cambio permiten que el dólar de Singapur conserve su poder adquisitivo en- a largo plazo y reforzando su atractivo para el comercio y la inversión internacional. Gracias. Hola, soy Diego Chaparro. Les hablaré sobre KPIs clave como el índice Gini. En él se muestra que la desigualdad en Singapur es relativamente alta, pero el Estado logra una corrección mediante transferencias sin intervenir salarios. El desafío estructural es el envejecimiento poblacional y la presión sobre salarios medios. En deuda pública, a pesar de un ratio de deuda del 173%, Singapur posee una posición neta acreedora, respaldada por grandes activos soberanos y reservas. Por lo tanto, el riesgo fiscal es bajo y la sostenibilidad no está en cuestión, siempre que se mantenga la disciplina institucional. La deuda externa bruta de Singapur es masiva, superando el 400% del PBI. Sin embargo, no refleja dependencia financiera, sino el rol como intermediario financiero. El riesgo no es de solvencia, sino potencialmente de liquidez en escenarios de estrés global. En cuanto a la apertura comercial, Singapur es una economía de puerto libre por excelencia, con un ratio comercio-PBI superior al 300%. Es una de las economías más abiertas del mundo. Su patrón comercial no se basa en volumen, en cambio produce valor y servicios. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Singapur elimina progresivamente los aranceles para exportaciones, facilitando el intercambio de productos clave como electrónicos, farmacéuticos y alimentos, además de reducir barreras técnicas. Sectores como el de biotecnología, tecnologías limpias, tecnologías de la información, logística avanzada, servicios financieros y fintech son sectores con alto potencial, mientras que manufacturas tradicionales de bajo valor agregado, agricultura, bienes inmuebles y retail de consumo de masas son los sectores menos atractivos, y aún menos la industria de la goma de mascar. El indicador riesgo país mantiene la máxima calificación crediticia AAA, sostenida no solo por números fiscales, sino por instituciones creíbles y previsibilidad. El informe Business Ready es la nueva herramienta del Banco Mundial, que sustituye al Doing Business y califica en fortalezas clave con resultados sobresalientes por encima de 77 puntos. El indicador PMI por encima del umbral de 50 puntos señala expansión moderada en la actividad industrial, concentrado en sectores tecnológicos. Y en cuanto al ciclo económico, Singapur se encuentra en una fase de desaceleración post-expansiva. No hay señales de recesión, pero sí una normalización del ritmo de crecimiento. Su ciclo está sincronizado con el comercio mundial y el sector tecnológico. Buenas tardes, yo soy Yasmín y en este caso os explicaré la balanza de pagos de Singapur. La balanza de Singapur registra todas las transacciones económicas que de un país permite realizar con el resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo. Se permite conocer si un país vende más de lo que compra o si recibe inversiones extranjeras, como se financia internacionalmente. Actualmente Singapur es una de las economías más abiertas y competitivas del mundo y continúa destacándose con una fuerte orientación al comercio exterior y a los servicios financieros.
Actualmente Singapur mantiene un amplio superávit en su cuenta corriente, es decir, las exportaciones de bienes y servicios superan ampliamente las importaciones y el país obtiene bastantes ingresos por servicios financieros, transporte y comercio internacional, como es en este caso. La cuenta corriente de Singapur muestra que genera más ingresos del exterior de los que gasta, lo que indica que es una economía altamente competitiva. Singapur este año 2025 ha presentado un saldo positivo, es decir, recibe una inversión extranjera directa junto a grandes movimientos de capital financiero como pueden ser de empresas multinacionales. Actualmente es uno de los países considerados como centro financiero internacional seguro. Es fundamental el análisis macroeconómico que registra de manera sistemática, ya que todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes del país y el resto del mundo permite evaluar una posición bastante externa de una economía y su grado de apertura y de la gran capacidad de ingresos que pueden llegar a tener. Es decir, tienen una gran capacidad de superávit en la cuenta corriente y una alta movilidad de capitales. Su cuenta corriente incluye el comercio de bienes y servicios, la renta primaria y la renta secundaria, es decir, transferencias corrientes, ingresos y pagos por inversiones y trabajo. También tienen bastantes registros de flujos de inversión directa, de inversión de cartera y otros flujos financieros y variaciones de activos de reserva, es decir, su cuenta financiera. Este último trimestre del año se ha visto que el principal componente del superávit es el saldo positivo en bienes y servicios, y Singapur los registra ya sea en productos electrónicos y manufacturas avanzadas, servicios financieros. La renta primaria presenta un saldo negativo moderado, que es decir, el pago de beneficios e intereses a inversionistas extranjeros no compensa el déficit del fuerte superávit comercial que presenta Singapur en este último año. Y finalmente los resultados en base a la balanza de pagos se basa en alta apertura comercial, especialización en servicios de alto valor agregado, atracción constante de inversión extranjera y integración profunda en los mercados financieros globales. Siguiendo por la balanza comercial de servicios y la ventaja comparativa de Singapur, se consolida básicamente en el comercio de servicios, lo que contribuye de manera decisiva a su cuenta corriente. Lo que principalmente registra es exportaciones de servicios prestados por no residentes a no residentes e importaciones de servicios adquiridos por residentes a no residentes. Un saldo positivo indica ventaja y competitividad y especialización internacional, como es en este caso Singapur. Las exportaciones representan una parte sustancial del ingreso externo del país. Servicios financieros, de transporte y logística, empresariales, digitales y tecnológicos. Generalmente generan elevados ingresos debido a su alta productividad, sofisticación tecnológica y reputación internacional. El valor de estas importaciones es inferior al de las exportaciones, lo que da lugar a un saldo neto positivo. Uno de los grandes factores que explican la ventaja comparativa que tiene Singapur cara al resto de países es el capital humano altamente cualificado, es decir, tienen bastante mano de obra especializada, las infraestructuras son de clase mundial, es decir, tienen una facilitación a la prestación de servicios globales, una ubicación geográfica bastante estratégica, que es un punto de conexión entre Asia, Europa y América, y economías de escala y aglomeración, que son las concentraciones de multinacionales, bancos y firmas de servicios avanzados. Principalmente la especialización de Singapur en servicios permite reducir su dependencia del comercio de bienes físicos, compensar déficits en otros componentes de la balanza de pagos y aumentar sobre todo su resiliencia frente a choques externos. Gracias a esto, el superávit de la balanza comercial de servicios tiene importantes implicaciones, es decir, contribuye al crecimiento del PIB del país, fortalece la estabilidad del tipo de cambio de la moneda de Singapur cara a otras monedas del resto del país y, sobre todo, mejora la capacidad de financiamiento externo y refuerza la atracción de inversión extranjera directa. Finalmente, tenemos el índice de competitividad global del web, que es básicamente que agrupan indicadores que reflejan las combinaciones de instituciones políticas y factores que influyen en la productividad sostenible de una economía. Entre ellos se encuentran instituciones públicas y privadas, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y educación, innovación y tecnologías. Según fuentes secundarias del web del 2025,
de la competitividad global 4.0, en este caso Singapur, se ubicó en el puesto número 2 a nivel mundial por detrás de Estados Unidos, que abarca un total de 140 países. Es una posición bastante alta. Al ser una de las economías más competitivas, se refleja su sólido desempeño en múltiples dimensiones. Es decir, el índice se compone en 12 pilares que capturan factores que impulsan la productividad y la competitividad a largo plazo. Aunque el WEF no esté disponible actualmente, la puntuación total indica que Singapur presenta altos estándares en la mayoría, como puede ser el 83,5%, con especial fortalezas en asuntos institucionales, marco regulatorio eficiente y un entorno favorable a la inversión de negocios. El país se beneficia de un mercado laboral bastante flexible y de una fuerza laboral altamente calificada, lo que impulsa la productividad y la alta habilidad ante cambios tecnológicos. La alta posición de Singapur en el índice de competitividad en 2025 tiene múltiples implicaciones. Atracción de inversiones extranjeras directas, alta competitividad, mejora de la percepción de los inversores sobre la seguridad y rentabilidad a la hora de invertir en su propio país. Y sobre todo tiene un gran crecimiento económico según el WEF. La combinación de instituciones eficaces y un entorno favorable a la empresa estimula el crecimiento a largo plazo. Eso ayuda a que un trabajador se sienta bastante cómodo a la hora de tener que invertir en Singapur en este caso. Y sobre todo, Singapur tiene una gran resiliencia frente a los choques globales, países competitivos que tienen mayor capacidad de adaptación entre crisis económicas y tecnológicas. Esto ayuda bastante a que con el día a día y la mano de obra y las nuevas tecnologías que vayan implementando continuamente, Singapur vaya a seguir siendo uno de los países altamente competitivos de manera económica. Buenas, en esta parte me voy a centrar en los indicadores de Banco Mundial, índice de globalización e inversión directa extranjera en Singapur. Gracias a estos datos vamos a ver por qué es uno de los países más atractivos del mundo para la actividad económica internacional. Según los datos del Banco Mundial, Singapur presenta unos fundamentos macroeconómicos extremadamente sólidos. Destaca su alto PIB per cápita, que lo sitúa en una de las economías con mayor nivel de renta a nivel global, junto con una inflación y una tasa de desempleo muy reducida. Esto refleja una economía eficiente, estable y con un entorno muy favorable para los negocios y su inversión. Además, el Banco Mundial señala a Singapur como uno de los países con mejor clima empresarial, gracias a su seguridad jurídica, baja corrupción y un marco regulatorio muy predecible. Estos factores explican por qué muchas multinacionales utilizan Singapur como plataforma regional para Asia-Pacífico. En relación con el índice de globalización, Singapur se sitúa de forma consistente entre los países más globalizados del mundo. Tanto el índice COF como el informe DHL lo colocan en los primeros puestos, debido a su altísimo grado de apertura comercial y a la intensidad de sus flujos de comercio, capital, información y personas. Por último, en términos de inversión directa extranjera, Singapur mantiene una tendencia claramente positiva. Atrae fuertes flujos de capital hacia sectores de alto valor añadido como tecnología, servicios financieros, biotecnología y logística avanzada, reforzando su papel como hub económico y financiero global. En conjunto, estos indicadores confirman que Singapur no es solo una economía abierta, sino que es uno de los nodos clave del sistema económico internacional actual. Singapur cierra el 2025 como un líder en competitividad, consolidando un crecimiento impulsado por los sectores de servicios y tecnológicos. Este nodo estratégico ofrece una seguridad jurídica y una excelencia logística. En conclusión, Singapur representa una buena decisión táctica para una expansión comercial en las áreas con alto potencial, funcionando como un faro logístico que transforma sus limitaciones geográficas en una ventaja competitiva imbatible.